Jesús elige a sus discípulos con oración. Subió al monte y comienza a llamar a cada uno de ellos. Jesús tiene el poder para hacer todas las cosas solo, pero quiere enseñar a otras personas para que lo ayuden. Por ese motivo, elige 12 discípulos. Jesús no llama a personas perfectas, sino que perfecciona a los que le llaman. No importa su edad, condición social o económica. Él solo mira tu corazón para poder entrar en él y así estar contigo y tú con él. También los llamó para que puedan predicar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas a donde todavía no conocen a Jesús. Nosotros somos sus seguidores y nos capacita para evangelizar cada día. A sus discípulos les dio autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades físicas y espirituales, al igual que hoy en día. Enseñó a sus discípulos y también a nosotros para que tengamos autoridad sobre todas las cosas que quieran entrar al cuerpo del hombre. Dios es el único que tiene autoridad sobre nuestro cuerpo. Ahora veamos cómo Jesús llama a sus discípulos para volverlos apóstoles. En Marcos 3, del 13 al 19. Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Así constituyó a los 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso por nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. San Juan el Evangelista, originario de Betsaida, de ocupación pescador, hijo del Zebedeo, hermano de Santiago el mayor. Antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. Con María aparece junto a ella en la cruz en el momento de la crucifixión. Eso lo vemos en Juan 19, del 25 al 27. También aparece en el momento de la resurrección, en Juan 28. Sus verdugos, cuando lo apresan, lo meten en una olla de aceite hirviendo. Al ver que no le pasa nada, lo mandan preso a la isla de Patmos. Ahí se le revela el Apocalipsis. Escribe 3 cartas más y el Evangelio de San Juan. Es el único de los apóstoles que no muere martirizado, sino por muerte natural. Pedro nació en Betsaida, Galilea. Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivía en Betsaida y Cafarnaúm. El nombre verdadero y originario de San Pedro era Simón, que aparece a veces como Simeón. Hizo trabajo evangélico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. En cada lista apostólica el nombre de Pedro es mencionado en primer lugar. Fue nombrado Piedra, donde Jesús fundó su iglesia. Él fue el primer papa en la historia. Es verdad, Pedro cometió muchos errores, pero tuvo siempre la gracia salvadora del corazón amante. No importa cuántas veces hubo caído y faltado, siempre recuperó su coraje e integridad. Fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, fue porque le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Andrés era el hermano de Pedro. Vivía en Betsaida y Cafarnaúm y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan, el evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. Fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado hacia la cruz, Andrés lo saludó con estas palabras: «Hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado de ella». Siguió predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró. Bartolomé nació en Caná, Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Su nombre significa hijo de Tolmai o Talmai. Se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice que predicó con Felipe en Firia, Hierápolis, en Armenia y en la India. Murió martirizado a golpe de látigo y desollado vivo. San Mateo,
En las litografías siempre acompañado de un ángel. Es el que escribe el Evangelio de San Mateo. Él nació en Israel, posiblemente su nombre era Leví, pero él adopta el nombre de Mateo después de encontrarse con Jesús. Era un recaudador de impuestos muy injusto, odiado por todos. Al encontrarse con Jesús vive esa conversión. A él lo asesinan en Etiopía. Al momento de estar en misa, lo atraviesan con una espada. Santiago el Mayor nació en Betsaida, Galilea. Era hermano de San Juan Evangelista. Se le llama el Mayor para distinguirlo del otro apóstol Santiago el Menor, que era más joven que él. Junto con su familia tenían una pequeña empresa de pesca, con obreros a su servicio, y su situación económica era bastante buena, pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como le hizo su hermano Juan cuando se fue a seguir a Juan Bautista. Conforme avanza la predicación, Santiago se convierte en uno de los apóstoles con mayor relación con Jesús, junto con Juan y Pedro, participando en dos momentos claves como la transfiguración en el monte Tabor o la oración en el huerto de los olivos. La pasión y la valentía que demuestra Santiago, quizá un tanto excesiva e inconsciente, le hace merecedor del sobrenombre del Hijo del Trueno, otorgado por el mismo Jesús. Fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Se dice que fue decapitado por una espada. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, hermano de Judas Tadeo y primo de Jesús. Él es el quien se entrevista con San Pablo en la carta a los Gálatas, líder de la iglesia de Jerusalén junto con San Pedro. A él lo martirizan tirándolo de la torre más alta del templo, aproximadamente a unos 100 metros de altura. Este es el mismo pináculo donde Satanás trató de tentar a Jesús. Al ver sus verdugos que cae y no muere, lo terminan asesinando y moliéndolo a golpes. Judas Tadeo nació en Caná de Galilea. Era hermano de Santiago el Menor, primos hermanos de Jesús. Se cree que su padre, Alfeo, era hermano de San José. Se ha dicho que Judas fue a predicar el evangelio en Edesa, cerca del río Éufrates. Allí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre de Jesús. Judas fue desde allí a predicar el evangelio a muchos otros lugares. Es conocido como el santo de las causas difíciles. Su martirio fue duro. Primero lo agarraron a golpes. Como vieron que no moría, lo colgaron de cabeza y lo ensartaron con muchas flechas. Muchas mujeres que lo veían tuvieron compasión y pedían que lo bajaran. Los verdugos, al ver que él les seguía predicando y las consolaba, lo bajaron y le cortaron la cabeza con una hacha. Simón el Celote, o conocido también como Simón el Cananeo. Él apodaban el Celote, no porque fuera perteneciente a la secta de los celotes, sino que él era muy celoso de la ley judía. Él muere junto con Judas Tadeo en su predicación en Persia. A él lo cortan por la mitad con una sierra. Santo Tomás Dídimos nació en Galilea. Tomás era su nombre hebreo y Dídimos su nombre griego, mejor conocido como Tomás el Incrédulo, ya que cuando Jesús se le presentó a los apóstoles después de su resurrección, él no se encontraba, y al comentarle a los apóstoles lo que había sucedido, él dijo que no iba a creer hasta que no metiera sus dedos en las llagas de su costado y en sus heridas de las manos. La tradición dice que Tomás predicó el evangelio a los partos, medos, persas y los hircanios, y que después pasó a la India. Se cree que Santo Tomás sufrió el martirio en la costa de Coromandel, India, atravesado por una lanza. Felipe, originario de Betsaida, igual que Andrés y Pedro, quinto en la lista de ser llamado por Jesucristo a seguirlo. Es el único con nombre griego. La tradición nos enseña que evangelizó toda Frigia y la Herápolis, lo que ahora es Turquía. Lo martirizan lapidándolo, pero al ver que no muere, lo crucifican. Felipe tenía 2 hijas, las cuales se convierten al cristianismo y ellas van con el obispo de la Herápolis y le comentan de la resurrección de un muerto que le atribuyen a Felipe. Matías nació en Galilea. Fue escogido como apóstol luego de que Judas Iscariote vendiera a Jesús por 30 monedas de plata y posteriormente a su traición se ahorcara. Fue elegido después de la muerte de Cristo y predicó en Judea. Fue apedreado y luego decapitado. Además de estos 12 discípulos, hubieron muchos más seguidores de Cristo.
como San Lucas, San Marcos y San Pablo. Si tú lees en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, podrás conocer mucho más sobre ellos y cómo ya fueron a predicar por todo el mundo la palabra de Cristo después de que el Espíritu Santo los tocó. Tú y yo estamos invitados a colaborar con Cristo. Solo falta que le digas que sí. Es cierto que los discípulos sufrieron un martirio, pero así nos los enseñó Jesús, que el sufrimiento también es parte de la vida. Pero si tú el sufrimiento lo ligas a Cristo, Él nos dará de recompensa la vida eterna.